Buen día, mi nombre es Marta Esperanza Garnica Olaya. Estoy apoyando en la auditoría de concurrencia para la minimización de las glosas. La capacitación es acerca del registro y soporte de medicamentos e insumos de médico-quirúrgicos de alto costo. El objetivo, disminuir el riesgo financiero relacionado con la falta de registro y soporte en historia clínica de medicamentos e insumos de alto costo. Inicialmente, recordamos la Ley 911 en su capítulo 2, artículo 38, donde el profesional de enfermería tendrá una responsabilidad en el diligenciamiento de los registros de enfermería en la historia clínica de forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas distintas a las internacionalmente aprobadas. Las correcciones a las que haya lugar se podrán hacer a continuación del texto que las amerite, haciendo la salvedad respectiva y guardando la debida secuencia. Cada anotación debe llevar fecha y hora de realización, nombre completo, firma y registro del profesional responsable que realiza la nota o el registro. El primer punto que trataremos, soporte de medicamentos de alto costo, relacionado con el registro. Entonces, en el primer escenario, administración de medicamentos preparados por enfermería en el servicio. Para el registro de estos se sugiere nombre completo genérico y claro del medicamento ordenado, presentación y concentración del mismo, número de ampollas a utilizar para la concentración ordenada, esto cuando el profesional de enfermería lo prepara en el servicio, volumen en que se realiza la dilución, ejemplo, si utiliza una solución salina de 250 cc, debe tener en cuenta también el volumen de las ampollas si éstas lo tienen y el goteo hora al que se inicia la dilución. Además, en algunos casos se debe registrar el INVIMA y la fecha de vencimiento, especialmente en medicamentos de origen animal como las timoglobulinas o las inmunoglobulinas de origen. El segundo escenario es relacionado con la administración de medicamentos preparados en la central de mezclas que llegan al servicio como unidosis. Para esto se sugiere relacionar el nombre completo del medicamento, la concentración que trae la bolsa, el volumen total a infundir, el goteo oral que se inicia y la fecha de vencimiento de la mezcla, teniendo en cuenta que la estabilidad de los medicamentos en las unidosis es mucho más corto y se puede incurrir en administrar un medicamento que ya está vencido. Para efectos de la administración de medicamentos antineoplásicos, los registros de enfermería deben relacionar el número del día correspondiente al ciclo iniciado para evitar que se administren medicamentos que ya no corresponden al paciente y que llegan a los servicios por errores en la solicitud, por errores en el envío de parte de la central de mezclas y se incurre en un incumplimiento de la orden médica. El tercer escenario es aquellos medicamentos que se suspenden y que ya se encuentran preparados en premezclas unidosis y ya están en el servicio. Debe relacionarse en la nota de enfermería el desecho del medicamento, el nombre completo del medicamento, la concentración, número de bolsas a desechar y el motivo por el cual se desecha. Puede ser por escalonamiento del antibiótico o porque ya el paciente no lo requiere por alguna reacción adversa. Hay otra parte que debemos tener en cuenta, es la revisión de órdenes médicas y la suspensión de medicamentos. Hay muchas glosas por administración de medicamentos que ya han sido suspendidos por la parte médica. Para evitar esto se sugiere una revisión diaria y por turnos de la historia clínica en donde se verifique los cambios y o suspensión de los medicamentos. La administración de medicamentos que ya fueron suspendidos en la orden médica y que no tienen ninguna nota en la evolución médica que soporte dicha administración representa una glosa de lo administrado. Además que se incurre en un evento relacionado con el incumplimiento de una orden médica. Por lo tanto, se sugiere la comunicación asertiva entre el grupo de trabajo médico-enfermería y que en casos de que tengamos un medicamento de alto costo preparado en la nevera y que se puede administrar, la suspensión del medicamento ha sido a la mitad del turno, podemos tener una solicitud expresa al médico que relacione la evolución que ordena administrar esta dosis y suspender al finalizar. En cuanto al soporte de administración de medicamentos de forma manual,
cuando hay un fallo en el sistema, se recomienda, igual que lo dice la norma, el uso de esfero negro, de una tinta que no se corra fácilmente con la humedad. También el uso del sello, que debe tener una tinta suficiente que permita visualizar el nombre del profesional. Evitar tachones, enmendaduras, y en caso de requerir una corrección se encierra entre paréntesis el error y al lado se realiza la corrección. También debemos relacionar el nombre del medicamento completo, genérico, sin siglas, con la concentración ordenada, la frecuencia y la vía de administración. Además, registrar los medicamentos en el módulo de medicamentos con letra clara y legible. Registrar el medicamento administrado también en los líquidos, en el módulo de líquidos administrados. En el caso de administración de la nutrición parenteral, se solicita el registro en nota de enfermería al inicio de la misma con la técnica utilizada para el soporte de los insumos requeridos para ello. Recuerde que los soportes en físico que se realizan de forma manual en los servicios son escaneados, y posterior a este procedimiento la visualización de los mismos es difícil si el registro no ha quedado correctamente realizado. Nunca los auditores tienen acceso a los soportes en físico, siempre los van a visualizar en el sistema. Hay otro punto de quiebre en cuanto a las glosas, es relacionado con el soporte de oxígeno y los procedimientos de enfermería. Primero, debe haber una solicitud de una orden médica, y segundo, un cargo oportuno de los mismos. Primero, el oxígeno, debemos realizar una verificación de la orden médica correspondiente. Ocurre en los servicios que el paciente presenta un deterioro de su oxigenación y requiere inmediata administración de un oxígeno complementario, pero este debe tener el respectivo registro cronológico, secuencial y veraz de la administración del mismo en la historia clínica. Segundo, una orden médica. Y tercero, generar el respectivo cobro del aporte de oxígeno según su concentración. Tenga en cuenta que un día de oxígeno está alrededor de 53,000 a 58,000 pesos día. Un día de Venturi está alrededor de 136,000 pesos. Por lo tanto, la importancia del correcto cargo y cobro. En cuanto a los electrocardiogramas, cada uno tiene un valor individual que está alrededor de 28,600 pesos. Entonces, se sugiere propender que se genere la respectiva orden médica, que se registre en las notas de enfermería la realización del respectivo procedimiento por quien lo haya realizado, y generar el cargo del mismo con la orden respectiva. Las glucometrías. Una glucometría vale 2,800 pesos. Pero en las clínicas el procedimiento se hace en volúmenes altos, y lo cual genera, si no están correctamente soportados, un detrimento importante. En el caso que se tome por parte de enfermería, en lo posible gestionar que se genere la orden médica y asimismo el respectivo cargo. En cuanto al paso y mantenimiento de catéteres de inserción periférica central, u los que ya están colocados como los centrales, debemos tener en cuenta que el registro del procedimiento de la inserción del catéter PICC y de los insumos utilizados, tales como el histoacril, que son de alta tecnología para evitar el sangrado, los apósitos que tienen antibiótico, etcétera, deben quedar correctamente registrados en la nota de enfermería del profesional que realiza el procedimiento. Además, el mantenimiento del punto de inserción del catéter central o de inserción periférica deben tener relacionados el uso de los respectivos insumos. En cuanto a la habilitación del catéter implantable, por favor se solicita relacionar en la nota de enfermería la realización del procedimiento e insumos utilizados, especialmente la aguja suricana. Otro ítem que debemos tener en cuenta es el soporte de devoluciones de los medicamentos e insumos de alto costo, un registro y seguimiento de las mismas. Cuando se finaliza la indicación de la administración de medicamentos o insumos, es decir, se suspende la indicación, se sugiere: 1. Realizar la nota de enfermería que relacione motivo de suspensión del medicamento o del insumo, número de ampollas o insumos a devolver, y verificar que se realice la devolución oportuna al paciente correcto antes del egreso del mismo. Esto siempre teniendo en mente que son los medicamentos e insumos de alto costo.
no se solicita relacionar pañines o gasas o cosas así, porque pues estas no tienen tanto gloss. Finalmente, les invito a un compromiso individual para minimizar el detrimento económico organizacional. ¿De qué manera? 1. Fomentando el registro oportuno, pertinente y completo de la administración de los medicamentos, especialmente de alto costo, al igual que todos los medicamentos que se le administren al paciente. 2. Registro de los procedimientos de enfermería con énfasis en el soporte del uso de insumos de elementos médico-quirúrgicos de alto costo. 3. Gestionar el respectivo cargo de procedimientos de enfermería como toma de electrocardiogramas, mantenimientos de catéter, de canister, etc. 4. Optimizando la entrega de turno con la respectiva revisión de las neveras, verificando el stock de medicamentos de alto costo que se recibe. Esto para evitar que se queden medicamentos en la nevera y que probablemente cuando el paciente ya haya egresado no se puedan devolver ni se puedan soportar. Otro ítem que nos genera es lo relacionado con el registro de transfusión de hemocomponentes, plaquetas y glóbulos rojos especialmente. Se solicita un soporte en la nota de enfermería en la historia clínica. Para el registro de la administración de hemocomponentes se recomienda el registro de inicio de la transfusión adheridos al protocolo institucional de la organización, que debe relacionar la verificación realizada por el profesional de enfermería en el momento de la transfusión de hemoderivados, tales como confirmación del grupo sanguíneo, consentimiento informado, reacciones alérgicas previas a la administración de medicamentos profilácticos, registro de signos vitales, etc. 2. Relacionar en la nota de enfermería el número de calidad, sello y grupo sanguíneo, y así como el uso del filtro del leucocitador por cada CUPS o por cada 6 unidades de plaquetas o por cada unidad de glóbulos rojos administrados, teniendo en cuenta que el no soporte del filtro del leucocitador para plaquetas genera un detrimento alrededor de 244.440 pesos, o el filtro del leucocitador para unidades de glóbulos rojos genera un detrimento alrededor de 137.000 pesos. Recuerde que debe relacionar el filtro y, en caso de no usarlos, mencionar si la unidad administrada está filtrada, además de relacionar en el módulo de líquidos administrados el volumen total infundido. También tenemos en cuenta el soporte de devoluciones de medicamentos, de insumos de alto costo, especialmente acá, con el registro y seguimiento de las devoluciones. Cuando se finaliza la indicación de administrar hemocomponentes, debemos realizar una nota de enfermería en el caso de suspender la indicación. Esto en cuanto el paciente ha presentado una reacción alérgica o no se puede administrar por algún deterioro clínico del paciente. 2. Verificar que se realice la devolución oportuna al paciente correcto antes del egreso del mismo de los filtros o equipos de transfusión sanguínea solicitados para la infusión de los hemocomponentes. El compromiso individual para minimizar el detrimento económico organizacional con el registro oportuno, pertinente y completo de la administración de hemocomponentes adheridos al protocolo institucional, teniendo en cuenta que las notas que se realizan en el papel azul que viene de parte del banco de sangre es un papel químico que presenta deterioro. Al momento de escanearlo no se visualiza y debemos tener un soporte en la historia clínica por ello. 2. Registro de la administración de hemocomponentes en la historia clínica, con énfasis en el soporte del uso de insumos médico-quirúrgicos de alto costo, como los filtros BIOR que se utilizan para plaquetas o el filtro leucocitador para la unidad de glóbulos rojos. 3. Gestionando oportunamente el cargo correcto al paciente correcto, así como la evolución de los filtros e insumos utilizados en el procedimiento. ¿Qué ocurre en caso se presenta que tenemos la administración de 10 unidades de 10 CUPS o de 10 unidades de glóbulos rojos y no aparece soporte en la factura, sino de 5 filtros? Por lo tanto, la solicitud oportuna al paciente correcto es de una importancia muy grande. Muchas gracias.